Buenas, buenas, es Jessy, la que hace tutoriales. Estoy leyendo este libro cristiano que se llama 21 razones por las que suceden cosas malas a personas buenas, por Dave Burley. Voy por el capítulo 9. A buscarlo por aquí. Ya me pasé del capítulo 9. Ok, vamos a ver. Pero válgame, el capítulo 9 es muy corto. A ver. Aquí está. Del capítulo 9. Voy a comenzar a leerlo para aumentar el testimonio de Dios. Daniel 6. Daniel era una persona increíblemente buena, además de un excelente administrador. Su jefe, el rey Darío, estaba tan impresionado con Daniel que quiso nombrar a Daniel primer ministro, su mano derecha. Daniel estaría a cargo de todo el inmenso reino de los medos y los persas, pero los otros administradores tuvieron celos de Daniel y comenzaron a tramar una manera de hacerle deshacerse de él. Sin embargo, él era tan competente y su historial estaba tan limpio que la única acusación que pudieron encontrar en su contra era su fe en el Dios viviente. Así que prepararon un entrevesado plan. Apelarían al ego del rey y atraparían a Daniel al mismo tiempo. Brillante. Lee lo que hicieron. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Explica usted ahora este decreto y póngalo por escrito. Así es, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Daniel 6, 6 al 9. No menospreciaron a Daniel ni su fidelidad a Dios. Cuando se enteró del decreto, Daniel hizo exactamente lo que había hecho antes. Siguió orando 3 veces al día a su Dios. Junto sus enemigos llegaron a él y le encontraron orando, y fueron maliciosamente a darle la noticia al rey. Su malévolo plan estaba funcionando a la perfección. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. No es verdad que su majestad publicó un decreto. Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Daniel 6:12. Comprensiblemente el rey se entristeció de que Daniel hubiera caído en la malvada tela de araña, pero a la vez los decretos del rey, de los medos y de los persas no podían ser revocados por nadie, lo cual incluía al propio rey. No tenía otra opción, tenía que enviar a Daniel a la muerte. El rey dio
entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirve, te digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló en su propio anillo, con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Daniel 6, 16 al 17. El resto de la historia. Detente, piensa sobre lo ocurrido. Daniel era un buen hombre que estaba sentenciado a muerte por hacer algo bueno, por ser fiel a Dios y orar a pesar de las circunstancias, porque un Dios bueno y todopoderoso permitió que le sucediera algo tan terrible a una persona verdaderamente buena. Vamos a descubrirlo. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue. Déjame ver un momento, pero. Sí, ok. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó Daniel: siervo de Dios, del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Daniel 6, 19 al 23. Tremendo. Dios permitió un desastre tan grande para poder hacer un milagro así. Nadie sobrevivió después de estar una noche en el foso de los leones, salvo Daniel. Nadie podía esperar que sobreviviera ni un minuto o dos en el foso de los leones, sin ser desesperanzadoramente mutilado y lisiado, sino gravemente cortado y herido. Pero Daniel pudo, su Dios le había liberado. Pero eso no es el final de la historia. Sigue leyendo. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojasen al foso de los leones junto con su esposa y su hijo. No había tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y le habían triturado los huesos. Daniel 6:24. Me encanta cuando al final los malos son capturados, pero hay más. La historia mejora. Darío proclamó un nuevo decreto que anulaba al anterior. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino, la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. Daniel 6, 25 al 28. El cuadro mayor. Algo muy grande, feo y malo le ocurrió a Daniel. Se tramó un plan injustamente contra él y como resultado fue arrojado al foso de los leones por servir fielmente a su Dios. Sin embargo, Dios convirtió esta gran maldad en otras muchas cosas aún mejores.
Daniel fue salvado. Los enemigos de Daniel fueron destruidos. Daniel fue asegurado para el resto de su vida. El rey recibió un testimonio poderoso del poder de Dios y su amor por su Hijo. La libertad religiosa para todos los judíos aumentó en gran manera, y lo mejor de todo, se lo ordenó a toda la nación que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, porque permitió Dios que un hombre bueno como Daniel experimentara un incidente tan terrible. Las razones fueron varias y las bendiciones abundantes. Sí, Dios. El cuadro aún mayor. El plan final de Dios tras todas sus actividades en este planeta es presentar a la humanidad un testimonio claro de quién es Él verdaderamente y qué hace. Aunque la situación de Daniel impactó su vida y su futuro, fue más allá de eso. Toda una generación de paganos y judíos que vivían en el reino más poderoso de la tierra recibió un gran testimonio de la inmensa gloria de Dios, del Dios viviente. Quién sabe cuántas de esas personas se volvieron a Dios o pudieron vivir mejor para Él, debido a que Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y aún más, cuántos de nosotros en los pasados miles de años hemos visto fortalecerse nuestra fe al leer la verdadera historia de Daniel y el foso de los leones. La misma historia interpretada por diferentes actores. Lo que le ocurrió a Daniel no es un caso único. Varios años antes, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, estaba en el trono, 3 de los amigos hebreos de Daniel, ya sabes sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, se enfrentaron a una situación similar. Tenían que o bien postrarse ante un ídolo hecho a la imagen del rey o ser ejecutados. Como Daniel, ellos rehusaron postrarse ante nadie que no fuera el Dios vivo. Como resultado, fueron arrojados al horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. De nuevo, algo malo le ocurrió a personas buenas porque fueron fieles a Dios. Y de nuevo Dios intervino milagrosamente. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad. Le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin atadura y sin daño algunos, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ninguno solo de sus cabellos se habían chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Daniel 3, 24 al 27. De nuevo, Dios usó su cambio de mal a bien para proporcionar un testimonio claro y poderoso de su gloria. Como el caso anterior, se cambiaron las leyes para avanzar la adoración a Él, y nuevamente su pueblo terminó con una mayor prosperidad y promoción de la que
hubiera alcanzado de cualquier otra forma. Sí, Dios. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiado la orden real, optaron por la muerte antes de que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Daniel 3, 28 al 30. De malo a bueno en el siglo XXI. Amad, mi buen amigo, joven al que estuvo dando mentoría, le llamaron de nuestra iglesia para comenzar una nueva iglesia al otro lado de la ciudad. Vio de primera mano cómo Dios pudo cambiar una situación potencialmente devastadora en una bendición para toda la comunidad. Su recién entrenada iglesia, New Life Church, comenzó a reunirse en un edificio de propiedad privada. Un mes después, Matt recibió una carta de los oficiales de la zona de cese y suspensión, pidiendo que la iglesia cesara inmediatamente de reunirse en su actual lugar de reunión. La razón que le daban era que estaban violando el código zonal y si no acababan serían acusados criminalmente por cada reunión. La iglesia creyó que tenían el derecho constitucional de reunirse, así que no dejaron de adorar los domingos. Matt buscó el consejo en la Biblia y reclamó la verdad que se encuentra en Hechos 5, 38 al 39. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos si lo que le proponen y hacen es de origen humano, fracasarán, pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. En la semana siguiente las cosas empeoraron. El propietario de la sala recibió cargos criminales por permitir que la iglesia se reuniera en sus propiedades. El director de la ley de la ciudad incluso comparó públicamente a la iglesia con una organización que alquilaba el lugar para vender drogas ilegales. La incesante opresión forzó a la iglesia y al propietario del lugar a poner de mutuo acuerdo una demanda federal contra la ciudad para retener el derecho de que la iglesia se pudiera reunir. Fue entonces cuando Dios intervino para darle la vuelta a la situación y bendecir a muchos. Cuando la iglesia había comenzado, la legislación zonal no permitía ningún nuevo edificio destinado para iglesia. Por consiguiente, no se habían construido ningún edificio nuevo destinado a ser iglesia en la ciudad durante más de 25 años. Sin embargo, cuando se cerró la demanda fuera de las cortes, la ciudad había modificado su código zonal. Hoy están permitidas las reuniones de iglesia y los edificios destinados a iglesias en casi todas partes de la ciudad. ¿Por qué permite Dios que personas muy buenas pasen por tiempo de prueba y situaciones agobiantes? A veces Él los usa
para lograr cosas mejores y dar a conocer su testimonio más lejos de lo que habría podido llegar de no haber sido así. Este es el fin del capítulo 9. Para la próxima leo el capítulo 10. Este es el libro 21 razones por las que suceden cosas malas a personas buenas, por Dave Early. Un libro cristiano. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.